como ustedes pueden ver en la pantalla, queridos hermanos, la doctrina de la iglesia también es una doctrina importante en la Escritura, y definitivamente si la Biblia no nos enseñara respecto de la iglesia, ¿dónde estaríamos nosotros, verdad? ¿Qué seríamos nosotros? Así que nuestro Señor Jesucristo nos dio identidad. Nuestro Señor Jesucristo nos dio propósito, nos hizo su cuerpo, su pueblo, su casa. Hoy vamos a aprender 7 puntos sencillos respecto del tema de la iglesia. Y el punto número 1 es ¿qué es la iglesia? Pero para eso vamos a leer las escrituras en Efesios capítulo 5, verso 27. Efesios 5, 25 en adelante, hermanos, habla acerca de la sujeción. Y de un modo maravilloso el apóstol Pablo ilustra nuestra relación con Cristo como una relación de un esposo con su esposa. Así es, que la iglesia, ¿verdad?, es ilustrada o simbolizada, representada como la novia de Cristo. Entonces, en base a esa relación es que se nos enseña. Vamos a darle lectura, hermanos, por favor, Efesios 5, 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Este es el gran amor que el Señor le tiene a la iglesia, un inmenso amor, un amor maravilloso por cual Él vino y se entregó a sí mismo por nosotros que somos la iglesia. Entonces, la palabra iglesia, el vocablo iglesia proviene del idioma griego, que es eclesia, y que se ha traducido a nuestro idioma en español como eclesía, o los sacados afuera, los llamados a salir afuera con un propósito. Entonces, ahora nosotros entendemos el vocablo como que fuimos sacados del mundo. Nosotros fuimos sacados del mundo para ser el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, con un propósito. ¿De acuerdo? No, el Señor no nos sacó del mundo solo porque sí, nos sacó con un propósito. Entonces la palabra eclesia, que viene del original griego, significa esto, un grupo de personas sacadas de fuera. Hay una palabra que también le corresponde en la lengua hebrea, y es la palabra Keilah. Y la palabra Keilah también está muy, muy linda, la palabra, muy conectada con la enseñanza del Nuevo Testamento, porque la palabra Keilah se traduce como congregación, pero la raíz hebrea de la palabra Keilah viene de Kahal, y Kahal significa novia también, ¿verdad? La novia. Entonces, en Apocalipsis y en los escritos de las cartas del apóstol Pablo vemos cómo la iglesia, la eclesía, también es llamada la novia del Cordero. Esa es la iglesia, por la relación que tiene, por el compromiso que tiene. Entonces, entendemos, hermanos, que la iglesia somos el grupo de creyentes en Cristo, los que hemos creído en Cristo, y los que Cristo ha sacado del mundo, ha sacado de la condenación, ha sacado de las tinieblas, ha sacado del poder del pecado para cumplir un propósito. Nos sacó de ese sistema para que ahora nosotros cumplamos un propósito en Cristo Jesús. Amén. Esa es la iglesia, la congregación. Entonces, entre nosotros, de acuerdo a la palabra de Dios, hermanos, entendemos que somos familia de Dios, por eso nos llamamos hermanos, porque todos somos hijos de un mismo Padre. ¿Sí? Amén. Somos llamados hermanos, somos llamados creyentes, santos, escogidos, discípulos, cristianos, y también se nos llamó los del camino. Desde el libro de los Hechos, hermanos, estos nombres fueron designados a todos los discípulos, a los seguidores del Mesías. Amén. Entonces es apropiado, es bíblico y es correcto que entre nosotros nos llamemos hermanos, porque al llamarnos hermanos entendemos que somos de un mismo Padre, de una misma sangre, y que somos iguales en Cristo Jesús. En la iglesia no hay pobres y ricos.
En la iglesia no hay gente mayor o mayores más altos que otros, ¿verdad? No hay quien sea superior, todos somos iguales en Cristo Jesús. Cristo es la cabeza de la iglesia y ahí en adelante todos tenemos un lugar importante, una tarea que hacer, una función, un servicio, un ministerio para Dios. Todos somos ministros de un nuevo pacto en Cristo Jesús. Hermanos, la Biblia nos enseña o nos ilustra a la iglesia, el cuerpo de creyentes, los miembros de Cristo, como un solo cuerpo en Cristo. Es una ilustración maravillosa porque hablar de la iglesia como un cuerpo es entender que la iglesia tiene vida. Así como el cuerpo humano tiene vida, es un organismo vivo, así la iglesia tiene vida por Cristo, por el Espíritu Santo, el Espíritu de vida que ha sido derramado en nosotros en Cristo Jesús. Pero también el cuerpo es un sistema maravilloso, perfectamente organizado. Y ya el apóstol Pablo en la carta a los Efesios también habla acerca de las coyunturas del cuerpo, las uniones del cuerpo, ¿verdad? Que están perfectamente entrelazadas. Es decir, queridos hermanos, que la iglesia debe de estar vivificada por el poder del Espíritu Santo, pero también la iglesia tiene que ser una iglesia ordenada. El cuerpo de Cristo tiene que tener orden. Y esto es algo vital también para nosotros, en el orden de carácter espiritual, en el orden de carácter moral, en el orden en el servicio a Dios, en el orden en el crecimiento de la iglesia. También todo es importante, que nosotros tengamos la capacidad para organizarnos en todas nuestras tareas en el ministerio del Señor. Amén. Importantísimo entenderlo. Bueno, la iglesia es ilustrada como el templo de Dios, ya que la palabra nos ha dicho desde el principio, Dios no habita en templo hecho de manos de hombres, sino que Dios habita y ha querido habitar en nuestro interior. Cada creyente forma parte de esa habitación, ese lugar de la morada de la presencia de Dios. Y de verdad, mis queridos hermanos, que todos nosotros tenemos al Señor dentro nuestro. Así como cuando comemos el pan de la cena del Señor, y lo tenemos aquí, ¿verdad? Lo comemos y entra a nuestro cuerpo. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo y le dijimos, Señor, entra a mi corazón, Jesucristo verdaderamente entró a nuestro interior y habita por el Espíritu Santo dentro nuestro. Eso nos hace el templo del Espíritu Santo. Así que, queridos hermanos, el ver este precioso lugar, ver este templo bonito construido, arreglado, decorado, listo para el servicio para Dios, nos debe enseñar también a nosotros cómo debemos cuidar nuestro cuerpo. Siempre en la Biblia no solo fue importante el espíritu y el alma, en la Biblia también fue importante el cuerpo. El cuerpo merecía cuidado, atención y honra, ¿de acuerdo? Así que esto es lo que nos enseña también el pensar en la iglesia, que la iglesia tiene que entender, ¿verdad? Todos los miembros del cuerpo de Cristo, todos debemos de saber el valor que tiene nuestro cuerpo. Por eso la Escritura decía, ¿verdad? Que nos santifiquemos espíritu, alma y cuerpo, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Otra ilustración que tenemos de la iglesia es que la iglesia es la esposa de Cristo. Podemos decir también, ¿verdad?, la novia. Y es bonito entender, hermanos, cómo en el pueblo de Israel las bodas se realizaban siempre en dos tiempos. El primer tiempo correspondía cuando el novio iba con el padre de familia de la novia y traía la dote y establecía el compromiso pacto. En hebreo se dice la ketubá, el documento que avalaba que esta joven virgen sería consagrada, apartada para su futuro esposo. Entonces, durante el trayecto de la petición y en la segunda parte, el novio se iba, hacía el compromiso y se iba, dejaba la dote y la novia se quedaba en la casa del padre y se iba el novio a preparar morada para ellos. La segunda parte correspondía al retorno del novio, cuando las voces dicen en la parábola, ya viene, ya viene, ya viene el novio, y ahí están, ¿verdad?, las 10 vírgenes preparadas para entrar. Bueno, pues esta segunda parte es la consumación del matrimonio, o lo que llamamos nosotros la luna de miel, cuando finalmente el novio toma a la novia y se van
a vivir a su hogar, ¿verdad? Y consuman su matrimonio, se conocen, ¿verdad? Y entonces se aman. La segunda parte de un matrimonio, y esto es una maravillosa ilustración, hermanos, de cómo Cristo vino a salvarnos por primera vez, nos apartó, nos escogió y dijo: voy pues a preparar morada para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Así que sabemos que en su venida, en su segunda venida de Cristo, ahora en las bodas del Cordero se consuma, hermanos, ese maravilloso pacto que Cristo hizo con su sangre y con su carne por nosotros. Amén. Así que es bueno que, como leímos en el inicio, Efesios 5:27, una iglesia gloriosa, como una novia se atavía en su vestido sin mancha y sin arruga. Porque ¿qué sería del vestido de una novia al presentarse al altar con el vestido sucio, el vestido arrugado? ¿Verdad que no sería? Y creo que el Señor, a través de esta ilustración, de esta forma de expresarnos, nos dice cómo tenemos que cuidar nuestra vida. La vida de la iglesia debe ser sin mancha y sin arruga. Y qué difícil es de pronto, ¿verdad?, descubrirlo. Sin embargo, debe de ser así, porque una mancha puede ser mínima y podría decirse, pues la pasamos por alto, ¿no? Una pequeña arruga. Pero la iglesia de Cristo tiene que vivir en santidad, y como dice la palabra, el que se santifica, santifíquese más. El que está limpio, límpiese más. Así que el Señor espera, hermanos, que su iglesia siempre esté buscando la santidad, más y más, para que no haya una mancha o una arruga en nuestra vestidura. Y esto que habla acerca, ¿verdad?, de nuestra forma de vida, que nuestra forma de vida debe ser agradable a Dios. Y hermanos, algo que tenemos que orar mucho es por la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo parece que ha olvidado esto. Parece que la iglesia de Cristo se ha hecho más al mundo que hacerse más a Dios, porque ha sido un poquito más permisiva, ¿no? Ha aceptado como el mundo vive y a lo mejor se ha influenciado pues por las ideologías y todo lo que hoy sucede en el mundo, cuando necesitamos que la iglesia sin mancha y sin arruga sea parte del mundo. Es decir, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Necesitamos lograr, ¿verdad?, vivir una vida agradable delante de Dios y no agradar a los hombres. Amén. Bueno, pues en segundo lugar, hermanos, la fundación de la iglesia en la Escritura se nos marca en dos formas. La primera de ellas, hermanos, es en el sentido histórico. Como Pablo dice en Romanos capítulo 6, como todos ellos fueron bautizados, cuando habla acerca de la salida del pueblo hebreo de la tierra de Egipto, y como dice, ¿verdad?, que cruzaron el mar, y como dice que una nube los cubría. Entonces, hermanos, la salida del pueblo hebreo de la esclavitud a la tierra de la libertad nos ilustra, ¿verdad?, a esa gran congregación de 3 millones de personas. En ese entonces, en los escritos, hermanos, de el libro del Éxodo, se emplea la palabra Keilah, la palabra congregación. Y Dios constantemente le dice a Moisés: dile a la congregación. Por eso, en un sentido histórico, podemos remontarnos desde ese entonces, cuando el propio apóstol Pablo ya les decía en Romanos 6, del 1 al 4, nos está ilustrando, ¿verdad?, como la iglesia también, cuando uno baja las aguas del bautismo y cuando uno recibe la llenura del Espíritu Santo, así Pablo recordaba cómo la multitud que sale de la esclavitud a la libertad. Acontece, también habla de cómo nosotros, hermanos, salimos de la condenación, salimos de la esclavitud del pecado a la libertad que Cristo Jesús nos da. Porque si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Y así como Moisés sacó a estos 3 millones de personas o más de ese lugar, así Jesucristo, hermanos, ha sacado a una multitud incontable de la esclavitud del pecado, para llevarnos a nuestra tierra prometida. Hermano, nuestra tierra prometida es la vida en el Espíritu Santo. Esa es nuestra tierra prometida, la vida en el Espíritu. Lo que esperamos que Dios dijo, ¿verdad? Recibiréis la promesa del Padre. Y ya hablábamos la reunión anterior acerca de todo lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Por eso nosotros tenemos novedad de vida, vivimos un estilo de vida
diferente, un estilo de vida sobrenatural, porque Dios nos ha dado su Espíritu para que nosotros andemos en el Espíritu. Y esa es la clase de vida que Dios espera que nosotros tengamos. Entonces, hermanos, en el sentido profético, ¿verdad? Hablando acerca de lo que será la iglesia, hermanos, al final de los tiempos, una iglesia, como dice la Biblia, la iglesia genuina, la iglesia aprobada, la iglesia fortalecida en el Señor, pero también perseguida, será una iglesia gloriosa. Cristo viene, hermanos, por una iglesia gloriosa. Una iglesia llena de su palabra, llena de su espíritu, pero también una iglesia que camina en fidelidad a Él. Amén. Amén. Entonces, nosotros estamos en un proceso, hermanos. Somos parte de la historia de la iglesia, pero también somos el futuro de la iglesia, muy cercano cuando Cristo venga, hermanos. Y qué impresionante será ese momento, hermanos, cuando nos encontremos con el Señor en las nubes. Amén. ¿Hallará fe cuando venga el Hijo del Hombre en la tierra? Fíjense, ¿verdad? Así que tenemos que seguir firmes y adelante en el Señor. Somos miembros de la iglesia, miembros de la iglesia. Él nos hizo miembros de su iglesia. Quiere decir que todos y cada uno de nosotros somos necesarios en la iglesia, ¿sí? Quizás, hermanos, no seremos indispensables, porque lo único que es indispensable es el Señor. Él es lo único que no puede faltar en la iglesia. Pero nosotros todos somos necesarios, y el lugar que cada una de estas sillas está aquí representa a uno de nuestros hermanos, y todos ellos son miembros. Y en el cuerpo de Cristo, hermanos, es interesante pensar que somos miembros diferentes, de diferentes hogares, familias, etc. Pero todos tenemos siempre algo en común: nuestra fe en Cristo. Amén. Mientras nosotros tengamos nuestra viva fe en Cristo, nuestra confianza, y caminemos siguiendo a Cristo, vamos a caminar como hermanos, como miembros del cuerpo. Así que, hermanos, como miembros del cuerpo también tenemos una tarea que cumplir, que el Señor nos ha asignado. Mientras mejor hagamos juntos esa tarea, mejor vamos a honrar a Dios. Porque Cristo no nos hizo miembros solitarios, ¿me explico? No nos hizo como que cada quien esté en su casa, como a veces las personas piensan ahora. Bueno, yo desde mi casa veo el culto, desde mi casa oro a Dios, desde mi casa alabo. Pero no es igual, hermanos. La iglesia está formada por miembros. Así como la abeja que va al panal se reúne, se congrega con todas las abejas y juntas hacen una rica miel. Así como el soldado cuando va a la batalla no va solo, va acompañado con el resto de sus compañeros de milicia. Así como, hermanos, los equipos hoy, ¿verdad?, van acompañados, van juntos. ¿Qué sería de estas personas solitarias? ¿Qué sería de un cristiano que no viene a la iglesia? Como el estudiante que no va a la escuela, que no se reúne con su maestro, que no tiene contacto con sus compañeros. No es así. La iglesia la formamos los miembros. Por eso tenemos que estar juntos, tenemos que estar en contacto, tenemos que animarnos los unos a los otros en la fe. Amén. Esa es la iglesia, esos son los miembros de la iglesia. Ahora, en el número 4, más o menos ya no se ve, pero yo aquí les voy leyendo. La obra de la iglesia. ¿Cuál es la tarea de la iglesia? La tarea importantísima de la iglesia, hermanos. La iglesia tiene como prioridad predicar el evangelio de Cristo. La tarea de la evangelización, hermanos, dentro de los ministerios, la de evangelismo es la más ardua, la más extensa, la que requiere más recursos, más trabajo, mucha oración. ¿Por qué? Porque se trata de ganar a las almas perdidas, hermanos. Cuando las almas perdidas son ganadas para Cristo, entonces, hermanos, puede ser que la tarea pueda resultar menos laboriosa que la tarea del evangelismo. Yo puedo decirles, hermanos, en Efesios 4, ahí ustedes pueden ver Efesios 4 del 11 en adelante, les puedo decir cómo la obra de la iglesia está desarrollada aquí. Cuando dice que el Señor Jesucristo él mismo constituyó a unos apóstoles. Y la tarea de la iglesia, hermanos, es, ¿verdad?, que levanten ministerios que tengan la capacidad de seguir abriendo iglesias, seguir levantando a ministros, pastores, líderes, seguir dando dirección. Los profetas de Dios, los genuinos profetas de Dios, van a ayudar a la iglesia en su caminar.
la van a ayudar a seguir hacia adelante, les van a dar visión. Los pastores, ¿verdad? Van a tener la labor de dirección de la iglesia, de dirigir a la iglesia, a los hermanos, el cuidado de las ovejas del Señor. Los maestros van a enseñar la palabra de Dios en la iglesia y los evangelistas van, ¿verdad?, a anunciar el evangelio. Pero todos juntos tienen que capacitar a la iglesia, a los miembros. La Biblia aquí dice a los santos. ¿Para qué? Para que también la iglesia haga la obra del ministerio. Amén. Entonces, la iglesia es perfeccionada a través de apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas genuinos que tienen que ayudar a que la iglesia crezca en la fe, que tienen que ayudar a que la iglesia haga la obra que el Señor nos encargó. La obra que Dios nos encargó es la reconciliación del hombre con Dios. Pablo escribía y decía, ¿verdad? Os ruego, ¿verdad? Reconciliaos. Hagan la obra de la reconciliación, el ministerio de la reconciliación. Así que hermanas, hermanos, nuestra prioridad número 1 es la reconciliación del mundo con Dios, ¿sí? Es decir, prediquemos el evangelio. Cuando prediquemos el evangelio y ganemos almas, la tarea de la iglesia será congregar a las ovejas perdidas del Señor en el rebaño, en la congregación, en la iglesia, ¿verdad? Donde podamos estar juntos. Pero la tarea de estar juntos también significa ahora la labor del maestro, la enseñanza, el discipulado, porque todos llegamos sin saber nada, llegamos sin conocimiento. Necesitamos aprender la adoración, la oración, tenemos que aprender la lectura de la Escritura, tenemos que aprender la vida obediente, ¿verdad? La vida devocional, bueno, muchas cosas. Tenemos que conocer bien la Biblia y también la doctrina. Entonces, la labor del maestro dentro de la iglesia, con los salvos, con los nuevos creyentes, es muy ardua. Y también, ¿verdad?, a estos nuevos creyentes hay que animarlos para que sirvan a Dios. La tarea del profeta, del apóstol, que ayude, que levante, que anime, ¿verdad?, que dé recursos espirituales para los creyentes, para que sirvan a Dios en el ministerio que Dios les dé. Hoy tenemos muchos ministerios para Dios dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, y tienen que ser personas también, ¿verdad?, consagradas para Dios, que hagan bien su ministerio que el Señor les ha encargado. Entonces, esta es nuestra tarea, hermanos, la iglesia, ¿verdad?, de predicar la salvación, de proporcionar los medios de adoración como aquí, de establecer, buscar la comunión espiritual con Dios entre los hermanos y también ayudarnos, ¿verdad?, que ser la sal del mundo. Y esto significa preservar la vida, y por eso la iglesia debe, ¿verdad?, también brillar en este tiempo, ser la luz cuando el mundo está en la confusión de las ideas. La palabra de Dios es la verdad y la iglesia tiene que brillar con la verdad de la palabra de Dios ahora. Amén. Bueno, pues en la iglesia, hermanos, tenemos diferentes ordenanzas, tenemos diferentes estatutos. Ya voy en el punto número 5, cuando sabemos, hermanos, que la predicación del evangelio implica un llamado al arrepentimiento y a la fe, y la persona que cree, ¿verdad?, ahora tiene que bautizarse. Entramos aquí en todo este tipo de ordenanzas que están establecidas por el Señor: el bautismo, el comer el pan y el vino en la cena del Señor. Tenemos también, hermanos, lo que forma parte de la confesión de la fe. Bueno, son muchos aspectos que la vida de la iglesia marca, ¿sí? Desde que un niño nace hasta que un hombre muere. Cuando uno nace, en el templo presentamos a los niños, ¿no es cierto? Les presentamos a Dios. Los niños crecen, son enseñados, instruidos en la palabra de Dios. También, ¿verdad?, cuando llegan a cierta edad tienen que bajar a las aguas del bautismo, confesar que Jesús es su Señor, creerlo en el corazón, bajar a las aguas del bautismo. Y cuando una persona crece, pues llega una etapa donde viene el matrimonio. El matrimonio es una institución cristiana, es una ordenanza, ¿verdad?, es parte de la vida de la fe, que una persona, un hombre y una mujer tienen que vivirlo, formar una familia, formar un hogar, enseñarles, educarles en la palabra del Señor, forma parte también de lo que nosotros debemos de aprender. Ahí en el mismo libro de Efesios 6,
se les enseña a los hijos a honrar al padre, a honrar a la madre, ¿verdad? Cómo debe ser la vida de una familia. Igual la forma parte de todo esto, hermanos, el culto fúnebre. Cuando un hermano en Cristo muere, hacemos un culto especial, un culto, ¿verdad? Para pues despedir a nuestro hermano, para dar consuelo a la familia, predicar el evangelio a los no convertidos y entregar el cuerpo a la tierra, como dice la palabra del Señor. Son algunas de las ordenanzas que son parte de la vida de la iglesia. Y hermanos, son muchas las instrucciones que en alguna oportunidad me gustaría compartirlas para que las conozcamos, y como la vida de la iglesia es muy linda, es muy dinámica. En cada etapa de la vida siempre hay algo especial que vivirlo y que disfrutar. Hermanos, punto número 6, el culto. El culto en la iglesia, bueno, pues aunque ahora ya no muchas personas le dicen el culto, porque parece que ha pasado de moda, pero la verdad de la palabra de Dios, hermanos, en Romanos 12, 1 y 2, se nos dice, ¿verdad?, que nos presentemos delante de Dios en sacrificio vivo, santo y agradable, el cual es nuestro culto racional. La palabra culto significa adoración, ofrecerle adoración a Dios. Y cada vez que nosotros nos estamos reuniendo, hermanos, no dejamos, ¿verdad?, de hacer estas cosas fundamentales. Toda vez que podamos debemos, ¿verdad?, de presentarnos y presentarle a Dios el culto a Dios. Es decir, esto es para adorar a Dios. Y esto significa orar, significa adorar, y tiene que ver con la predicación de la palabra. Si nosotros llevamos a cabo un culto, si lo hacemos dentro del templo, bien. Si tuviéramos que hacerlo en el parque o en una casa o en un salón, pues tendrá que ser, ¿verdad? Para hacer un culto tiene que ser que oremos al Dios en el nombre de Jesús, al Dios Todopoderoso, al Padre en el nombre de Jesús, que adoremos a Dios, que adoremos al Señor y que prediquemos su palabra. Amén. Es parte del culto. Podemos tener el culto público, como hoy. La puerta está abierta y a esta reunión le llamamos culto público porque permitimos que las personas con respeto entren a este lugar y se sientan cómodas y escuchen la palabra de Dios. Pero también se pueden hacer cultos privados. Por ejemplo, en un hogar de una familia que quiera tener su reunión familiar, su altar familiar o algo muy en particular, entonces ya no es sencillo, ¿verdad?, que todas las personas entraran. Existe el culto público y existe el culto privado. Culto público, por un punto importante que solo quiero mencionarlo, hablando de esto, que gracias a Dios en México ya existe la ley de asociaciones religiosas. Es decir, el gobierno reconoce a las asociaciones religiosas, a las iglesias, lo cual significa que hay garantía para los ciudadanos mexicanos que profesamos una fe y que podemos estar en armonía o en acuerdo con el gobierno y a la vez el gobierno respetar el credo que cada uno profesa. Entonces, en estas leyes y en estos reglamentos existe el culto público, que es ¿verdad?, al cual cualquier persona con respeto puede entrar, y si por algún motivo hubiera una dificultad, esa persona puede apelar a esta regla de decir: yo sé que es culto público, por eso puedo entrar, ¿verdad? Nosotros establecemos en nuestros estatutos la norma de conducta que esperamos que la gente tenga, y la gente que sea ajena a nuestra comunidad, que pueda estar aquí, tiene que respetarlo si quiere estar, ¿verdad? Para eso funciona precisamente las leyes legales, perdón por la redundancia, pero que nos dan garantías a nosotros de poder ejercer nuestra libertad dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. También en este país, gracias a Dios. Hermanos, hay países en el mundo que están sufriendo ya persecución a causa de toda la guerra ideológica. Veía yo por la mañana que me parece que hay un país al cual en el tema de la ideología de género ya han llevado al juzgado a profesores que no usan el lenguaje inclusivo, han llevado a pastores que no aceptan la ideología de género sobre la gente a la cárcel. Países como Canadá
también, ¿verdad?, países donde ha estado muy fuerte la ideología de género, pero la iglesia, ¿verdad?, no ha aceptado esta idea antibíblica y por esa razón algunos ya han sido perseguidos, hermanos. Necesitamos orar porque también estamos en un tiempo en el que solo esforzados y valientes lograremos, hermanos, que la palabra del Señor se difunda entre los que no creen y no cedan completamente al pecado que desagrada a Dios, hermanos amados. Para terminar ya, la organización de la iglesia es muy importante, hermanos, porque el Señor ha establecido que tengamos, ¿verdad?, un órgano de gobierno, una forma de gobierno dentro de la iglesia y principalmente establecida a través de los ministerios. En el Hechos capítulo 6, me parece, si ustedes quieren revisarlo, por favor. En Hechos capítulo 6 vemos cómo un caso muy particular dio pie a que surgiera, hermanos, debido al crecimiento de la iglesia, el gobierno en la iglesia, el orden o el servicio en la iglesia. Cuando las viudas griegas estaban, ¿verdad?, quejándose con los apóstoles de la falta de atención que tenían a diferencia de las viudas hebreas. Entonces el apóstol Pedro, ¿verdad?, comparte y expresa que para ellos como apóstoles lo fundamental era permanecer en la oración y en la predicación de la palabra. Así que era necesario que se asignara 7 varones, los cuales fueran llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y que tuvieran favor con el pueblo, que se asignara como los diáconos o los ancianos. Anciano es diácono y significa servidores. Y tenían que tener ciertos requisitos, cumplir cierto orden dentro de la iglesia para el servicio de la obra de Dios. Así que aquí tenemos, hermanos, un buen modelo de cómo Dios, ¿verdad?, estableció este orden. Y hermano, pues seguimos todavía entendidos que en el orden de autoridad dentro de la iglesia, Cristo es cabeza de la iglesia. Y el apóstol Pablo enseña que Cristo es cabeza de todo varón y el varón cabeza de la mujer. Así que para las hermanas que son solteras, ellas están sujetas a Cristo y deben de respetar el orden de autoridad dentro de la iglesia. Pero para las mujeres casadas, ahora, ¿verdad?, son sujetas a la autoridad de su esposo, y el varón esposo sujeto a Cristo, que es su cabeza, y en la iglesia este orden de autoridad. Es decir, que la iglesia, hermanos, se organiza y se ordena con autoridad, empezando con el varón. ¿Por qué Dios eligió al varón por excelencia? Para ser cabeza. Amén. Entonces, por eso es importante, es valioso que nosotros dentro de la iglesia también entendamos el orden de Dios y lo respetemos y procuremos siempre, ¿verdad?, que podamos tener varón como cabeza y también la mujer, hermana, en la calidad de pastor, en la calidad como presidente de la asociación también, yo reconozco el ministerio de la mujer. Tengo mis bases bíblicas y coincido y concuerdo que en Cristo ya no hay varón ni hembra, sino que todos somos uno en Cristo, en el sentido que podemos servir. ¿De acuerdo? Tenemos un orden de autoridad que el Señor estableció, pero para servir a Cristo, los varones y las varonas pueden servir al Señor, siempre que vivamos sujetos los unos a los otros y nosotros mismos estemos sujetos a Cristo. Así que, hermana y hermano, pues creo que servir a Dios es una bendición que todos podemos tener dentro de nuestra congregación. Nuestras hermanas pueden predicar la palabra, pueden orar, pueden enseñar, ¿verdad?, la palabra de Dios, siempre, ¿verdad?, que vivamos en ese orden de sujeción, siempre que tengamos ese buen testimonio y siempre que también estén presentes los varones. Amén. Y los varones igualmente sujetos a Cristo, podemos predicar la palabra y ejercer el ministerio que Dios nos ha dado, siempre con la dirección del Señor. Bueno, pues